¿Cómo andás vos? Muy buenas a todos, amigos imperiales. Bueno, muchas gracias por estar. Nos vimos hace ya como 3 años ahí en el club cuando vino Santi Grande, Ah, ¿te cuando acordás que fue. vino a presentar el libro? Sí, 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 que fui Esa después de fue. una práctica de fútbol de mi hijo, pasé por ahí por César Díaz y Helguera, una cancha que conozco bien y charlamos entre amigos. Yo llegué un poco tarde porque venía del entrenamiento de fútbol de mi hijo, que practica o que jugaba entrenado por un ex entrenador de fútbol de Imperio. Ah, mirá, Walter es, ¿no? Walter, sí, sí. Ah, sí, me acuerdo, sí. Sí, muchos años ahí haciendo fútbol Claro. en el club. Mirá vos, no sabía que está en comunicaciones ahora. No, no, en Mitre, en la Marea Roja. Ah, mirá vos, qué bueno, mirá vos, sí, le había perdido el rastro. Sí, muchos años estuvo ahí en el club. Claro, hincha de Boca y de All Boys. Mirá vos, qué buena mezcla ahí. Bueno, Daniel, ¿cómo estás llevando estos días complicados, la cuarentena y demás? Ah, con convicción, que es lo que hay que hacer, con paciencia. Después, ahí nos vemos. No, sabés que yo te sigo No, sin no, ver. pero pará. Ahí está al revés la cámara, pará. A ver, dale. Ahí nos vemos. Pará un cachito. Dani, estoy Ok. haciendo un live. ¿Puedes Ahí va, hacerlo después? ahí va. Ahí está al revés la cámara. Sí, lo que pasa es que atendí un llamado. Bueno. Ah, buenísimo, ahí Ahí nos estamos. vemos y Al todo. fin. Ahí estamos, perfecto. ¿Cómo andás vos? Muy buenas a todos, amigos imperiales. Bueno, muchas gracias por estar. Nos vimos hace ya como 3 años ahí en el club cuando vino Santi Ah, Grande, ¿te cuando acordás que fue. vino a presentar el libro? Sí, 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 que fui Esa después fue. de una práctica de fútbol de mi hijo, pasé por ahí por César Díaz y Helguera, una cancha que conozco bien y charlamos entre amigos. Yo llegué un poco tarde porque venía del entrenamiento de fútbol de mi hijo, que practica o que jugaba entrenado por un ex entrenador de fútbol de Imperio. Ah, mirá, Walter es, ¿no? Walter, sí, sí. Ah, sí, me acuerdo, sí. Sí, muchos años ahí haciendo fútbol Claro. en el club. Mirá vos, no sabía que está en comunicaciones ahora. No, no, en Mitre, en la Marea Roja. Ah, mirá vos, qué bueno, mirá vos, sí, le había perdido el rastro. Sí, muchos años estuvo ahí en el club. Claro, hincha de Boca y de All Boys. Mirá vos, qué buena mezcla ahí. Bueno, Daniel, ¿cómo estás llevando estos días complicados, la cuarentena y demás? Ah, con convicción, que es lo que hay que hacer, con paciencia. Después de intentar varios ejercicios ridículos para mantenerme más o menos en movimiento, conseguí una bicicleta fija y mirá la crueldad del tipo cuando me la baja, porque yo me había olvidado que venían y vino a última hora. Y le digo, lo vi con una Fiorino, ¿viste? Digo, no, no entiendo, ¿qué me viene a traer? El perchero para dentro de un mes, me dijo. Y me bajó la bici, se cagó un poquito de risa de mí, y yo, sin embargo, hasta ahora estoy yendo a pasear por lugares de lo más lindo con mi bicicleta fija en el living. Ahora, es increíble, ¿no? La bicicleta fija que, tal cual vos decís, se usa de perchero, la deben estar extrañando más de uno con este tema. Y la verdad que en mi vida me imaginé que iba a tener con alegría una bicicleta fija en casa, en mi vida. Es increíble. No es La- para mí. estamos valorando las muy, muy pequeñas cosas, ¿no? En estos meses. Bueno, lo que pasa es que los primeros días caminaba, vivo en una casa, pero caminaba como perro loco desde el jardincito hasta la parte de adelante, por el medio de la cocina del living. Cuando Iván, mi hijo, me miraba, se cagaba de risa, decía, que te vas a chocar con algo, ¿viste? Una cosa. Estoy acostumbrado a caminar frecuentemente en el Parque Saavedra, que yo llamo mi pista. Claro, Pero bueno, así las cosas no se pueden y yo tengo que cuidarme como todos tenemos que cuidarnos. claro, claro. Bueno, Daniel, esperemos que esto pase pronto
Y bueno, nada, otra vez agradecerte el tiempo para charlar con nosotros y bueno, con la gente del club. Y nada, la idea un poquito es charlar un poquito de básquet. Me gustaría que me comentes y que nos comentes cuándo fue tu primer contacto con una pelota de básquet. ¿Te acordás? Más o menos, Sí, por ahí. sí, porque eh, me parece una pregunta capciosa igual, No, malintencionada, pero la voy a responder. Mi viejo jugaba al básquet, entonces el básquet era, no digo algo cotidiano ni mucho menos, pero algo cercano. Entonces había una referencia deportiva. De hecho, los primeros partidos que yo me acuerdo de mi vida, yo tendría 5 años más o menos, me acuerdo que me llevaba a ver a clubes de nombres estrafalarios. Yo me acuerdo de un equipo que se llamaba Los Solitarios y con los años me di cuenta que eran obras sanitarias. ¿Entendés? cambia. Porque bueno, claro, son los registros que tenés de chiquito cuando ves los equipos, ¿no? O te dicen el nombre. Vos te quedás con lo que vos creíste que era el nombre. Bueno, así me pasó a mí. Yo vivía en Aedo y trataba de jugar en Sportivo Aedo, que era el club más importante de mi ciudad, pero mis amigos estaban en la capital, con los que yo compartía los veranos y algunas otras actividades, entonces me asumí en esa época esto de tomar un colectivo 1 hora y pico para ir a entrenar lunes, miércoles y viernes y después jugar los sábados, y mi debut, que fue en infantiles, fue en la cancha de Imperio Junior, Mirá vos, ¿en serio? Wow, contra Imperio Junior. mirá vos. Eh, no me voy a olvidar más y siempre se lo digo a Aníbal Gusalino, tengo el nombre y el número de la mayoría de ellos, con lo cual mi destino estaba mucho más ligado a ser periodista que a ser jugador. Porque ese día del debut no nos fue muy bien. Perdimos contra el equipo de Busalino, Padula y todos esos chicos, 90-14. Ah, parejo estuvo la cosa. Parejísimo. Y jugábamos con una pelota de otro tamaño. No es por eso que nos cagaron a goles, ¿eh? Nos cagaron a goles porque eran un poquito mejores. Y el entrenador era Gutiérrez, el papá de Emilio, con el que Claro, después tuve mucho vínculo de grande. mirá Pero a mí vos. me asombraba porque tenían unos armarios de madera y prolijitas le daban la camiseta a cada pibe. La verdad es que la primera vez en Imperio, y además en esa época Imperio era una cancha desde la cual se televisaba Claro, partido de básquet, de claro. las pocas que se televisaba, y tenía buen equipo de primera. Entonces, para los que... Era una época que no había televisión por cable, yo le digo a mi hijo, no había control remoto, y me mira y me dice, dale, pa, ¿Qué es esto? no había televisor a color, y me dice, pa, si las cosas son en colores, ¿cómo no salían en la tele por colores? Bueno, todas esas cosas que tiene que explicar uno cuando ya pasaron unos años de vida. Bueno, ir a Imperio, la verdad es que era una cancha importante del básquet de Capital. Mirá vos, te juro que me sorprendiste con el dato, mucha casualidad. Sí, sí. Y después Es, como, por eso dije que era capciosa tu pregunta. ¿Cuál fue la primera vez? Me decís, debutamos contra Imperio, nos ganaron 90-14. no, te juro que no No me he sabía, olvidado más, mirá, me acuerdo del resultado. te juro que no lo sabía, y ahí, bueno, a Aníbal le mando un abrazo. Gracias, Aníbal, me hiciste quedar Siempre se lo mando. Yo le dije que es el mejor 8 que hubo acá. y escúchame, Daniel, ¿y después seguiste ahí jugando en Sportivo Aedo también? ¿Cómo siguió tu carrera No, ahí? no, no. Yo debuté como federado por Scholem. Yo jugué solamente en Scholem. Ah, mirá. Yo intentaba, ahí a Sportivo Aedo, iba a jugar al fútbol y al básquet, pero nunca me federé porque mis amigos estaban en la capital, yo vivía en Aedo, y me federé cuando Bebes Mulki, un ex Imperio, pasa como jugador y como entrenador a Scholem, y ahí me federo. Mirá vos, claro, o sea, sí, estuviste haciendo un viaje, porque largo, de Aedo hasta Yolem, Yo fenomenal. conocía, yo conocía todas las calles que cortaban Juan B. Justo. Increíble. Mi Eso es ejercicio típico. de obsesión, de lo que después iba a ser eso justamente mi profesión, era seguir la secuencia de todas las calles que componían ese trayecto de Juan B. Justo. Qué grande. Y escuchame, Daniel, tu primera cobertura de básquet, ¿cuándo fue? ¿Te acordás? Sí, sí. Mi primera cobertura de básquet fue
durante la transición, en el año 84, un partido de Gimnasia Ferro en el Echar, y después haciendo notas, no con un móvil, pero haciendo notas, fui a un torneo de obras que mis hijos de aquel momento, que eran chicos, me vieron en un momento hacerle una nota a Camisasa, que era un muy buen jugador que había surgido de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y que después fue jugador de varios equipos, especialmente de River y de Obras, pero jugó en Boca, jugó en muchos equipos, Cami. Cami no es de los jugadores más altos, pero de repente me vieron haciendo una nota con el micrófono, con el grabador a Camisasa, y yo veía que mis hijos se estaban cagando de risa a unos pocos metros. Entonces me acerqué y le digo, ¿qué les causa gracia que papá esté trabajando? Dice, no sabes lo lindo que es ver como vos tenés que mirar para arriba, como siempre te tenemos que mirar nosotros a vos. Porque claro, yo mido 1,90 m y para el común de la gente eso es alto. En el básquet no. Claro. En el básquet no. Daniel, ¿y cómo viviste esa época? Porque justo arrancaste en la transición, o sea, previo al inicio de la liga. ¿Qué te acordás de esas épocas, de lo que se vivía afuera, digamos, como periodista? Había mucha resistencia a la liga. La liga fue promovida por un fenómeno que tuve el privilegio de conocer, de disfrutar y de compartir, que fue Leon Nagnuden, por un periodista, Osvaldo Orcasitas, los dos fallecidos. Orcasitas era subdirector del Gráfico. El Gráfico fue una revista emblemática del deporte argentino, hay que explicarle a los pibes. Y otros entrenadores y jugadores que querían tomar el modelo español. León venía de trabajar y de sacar campeón por primera vez en la historia al Zaragoza en la Copa del Rey. Entonces, en ese año que yo justo empezaba a trabajar en Sport 80, en Radio Mitre, y León era muy cercano al grupo de periodistas de Radio Mitre, Paenza, Araujo, Niembro, eran todos muy, muy allegados a León, y a partir de ese vínculo yo me hice muy cercano de León y aprendí muchísimo. Y León y la gente, el movimiento de la liga, que era de todo el país, tenía que luchar mucho contra los que querían defender el torneo del capital como lo más importante, y especialmente contra la figura del ingeniero Mancini, que era el presidente de obras sanitarias, que intentaba retener este esquema según el cual la capital se chupaba todos los mejores talentos. Por ejemplo, salía un fenómeno de Rafaela, que se llamó Carlos Alberto Raffaelli, y antes de jugar en primera casi en su club, ya estaba en obras sanitarias. Claro. Es decir, cada vez que había una convocatoria de selección nacional de cadetes, se lo llevaban a prácticamente los mejores a obras, o si no a Lanús, que era otro equipo muy fuerte de esa época, pero obras era el poder. Me acuerdo que una vez, si me dejan ser un poquito más extenso, claro, una vez Mancini, para contrarrestar el fenómeno de la liga, Mancini se llevaba muy bien con algunos periodistas. Había algunos viajes gratis, había algunos favores, y Mancini lograba que algunos periodistas y algunos medios fueran muy leales a su visión y no al surgimiento de la liga. Se reían de un equipo de chacareros, decían, que entraba a jugar al Echar con medias largas, era Sport Club de Cañada de Gómez, claro, ni más ni menos, donde surgieron algunos jugadores importantes del básquet argentino, algunos, ¿no? Digo que había mucha resistencia. Entonces hubo una conferencia de prensa donde Mancini, como era su estilo, falleció también hace no mucho tiempo el ingeniero Mancini, que era además parte del buró de la FIBA, era parte de FIBA Américas, se llamaba Copaba en aquel momento, FIBA Américas, es la entidad que reúne a todas las ligas, a todas las federaciones del continente americano. Y Mancini dice, bueno, vamos a hacer un torneo que va a venir Houston Rockets con Hakeem Olajuwon y con Samson. Nosotros nos quedamos mirando, digo, yo le pregunté a Mancini, pero ¿está confirmado que van a venir a la Argentina? Te lo aseguro, Daniel, está confirmado. ¿Vos de qué medio eras? De Radio Mitre. Te lo aseguro, te lo firmo. Bueno, me acuerdo que esa noche
fui a comer al lugar donde más habitualmente se reunía la gente de Por 80, Adrián Paenza, el Big Wall, Nas Noodle, que es en Los Amigos, en Loyola bueno, por ahí por Villa Crespo, no me acuerdo ahora cuál es la otra calle. Uruchaga, ¿no Eh, es? ¿Imagina? sí, muy bien, muy bien. Y me metí, entonces le conté a León que había estado en la conferencia y que después le pregunté a Mancini qué opinaba de la Liga Nacional. Y Mancini me contestó que los jugadores jueguen, que los árbitros toquen el silbato, que los dirigentes dirijamos y que los periodistas opinen, que los entrenadores se dediquen a entrenar, no a hacer una competencia. Se enojó un poquito León y me Imagino. contestó así, que tenía mecha más corta, y dijo, decile al ratón Mickey, que así le decía cuando se enojaba, ¿no? Porque era más bien morocho Mancini y redondito de cara. Decirle al ratón Mickey que este jueguito no lo inventó un dirigente, lo inventó un entrenador. Mirá vos. Ahora, el tiempo le dio la razón, obviamente, a León y no a Mancini, ¿no? Porque, a ver, si nos ponemos a ver, la generación dorada, la mayoría de los jugadores son producto del interior, salvo Escola, que debe ser, si no me equivoco, debe ser el único que, de Gaby Fernández, si no me equivoco, Bursaco también, o sea, Gaby Fernández también, aunque es de Gran Buenos Aires, claro, es también de la Federación de Capital, claro. claro. Pero ahí queda reflejada la importancia, ¿no? de la apertura de la Liga Nacional. Obviamente, era mantener y concentrar los talentos más importantes a favor del egoísmo clásico del porteño. Es así y no hay ninguna duda de que es así. Y gracias a que hubo liga, hubo generación dorada y hubo mejoramiento de toda la actividad y se incrementó la cantidad de practicantes y mejoró el nivel de todo, no solamente de los jugadores, también de los entrenadores, también de los periodistas, también de los árbitros. La Liga Nacional de la Argentina, con todas las críticas que tenemos, que son muchas, sigue siendo una referencia de competencia interna. Y como decía León, la Liga Nacional es la preselección argentina. Claro. Ahora, El mundo cambió, la mayoría de los jugadores cuando son buenos se van al exterior por una cuestión de mercado, sí, son totalmente. profesionales, ¿no? Sí, aparte la liga tuvo impacto en la gente muy rápido. O sea, las canchas, yo me acuerdo de estar en Ferro mediados de los 90 y Boca también hacía de local en el Echar, y o sea que veíamos dos partidos y había mucha gente en la cancha. Mucha Era, gente. era otra época, se sabía cuándo se jugaba y te quería llevar un poco para el lado de la liga, ya que me la dejás picando. ¿Cómo ves el tema del formato? Yo creo que es una liga que no genera interés ni siquiera, lamentablemente, en la gente del básquet. O sea, nosotros que estamos acá en Capital. ¿Cómo ves el tema del formato? Creo que hay un déficit muy, muy importante y obviamente en la manera de comunicar, ¿no? El marketing y de cómo se comunica la liga. Yo tengo muchas críticas a la liga. Me reía porque recién me hablabas del Echar y de los partidos de Ferro y de Boca como local, que además después jugaron una final. Claro. Mirá la diferencia generacional. Yo estuve en el Echar cuando se inauguró el Echar, en el 73, en un cuadrangular de básquet, porque el Echar fue pensado para el básquet, para el vóley, para muchas actividades, pero el básquet era un escenario siempre fue un escenario de básquet el Echar. Pero bueno, volvamos. Mis críticas a la liga. No estoy de acuerdo con la cantidad de equipos, tienen que ser menos cantidad de equipos. No estoy de acuerdo con que haya semejante disparidad en la obtención de recursos. A mí me parece hasta inmoral que buena parte de los gobiernos provinciales sostengan a clubes profesionales. Creo que esa plata debiera volcarse a otras necesidades mucho más prioritarias en sus territorios. Sí que puede haber un aporte publicitario, por supuesto que sí. Sí, no voy a desconocer que son una bandera deportiva para ciudades y provincias, como sea, el mejor ejemplo fue Atenas de Córdoba, pero con un límite, con una medida, porque así como en el automovilismo, siento que hay mucho curro también con esto de apoyar y figura una cifra y entra otra al básquet. Respecto de la programación de partidos, me pueden tildar de antiguo, pero yo soy de la idea de que haya regularidad en los días de competencia.
no somos Estados Unidos y no es la NBA. Jugar todos los días no le hace bien a la liga para mí. Tiene que haber simultaneidad en la medida de lo posible de enfrentamientos dentro de la competencia, amén de una reducción en la cantidad de equipos. Hay muchas cuestiones. Separó la liga los descensos para mejorar la infraestructura y yo no veo que se haya mejorado nada. De hecho, ya solo en la luz con la que no se ven muchos partidos, marca que no se ha invertido donde había que invertir. Claro. Son muy malos socios los clubes, tratan de sacarse ventaja, de gastar más de lo que tienen con tal de quitarle al otro. Por otro lado, si querés que siga con las críticas, para mí tiene que haber un tope de extranjeros, no puede haber más de 2 extranjeros por equipo, tiene que haber espacio para los jugadores nacionales y más para los chicos, para los jóvenes que tengan la posibilidad de foguearse en lugar de ir a una tercera liga en Italia o en España, ese tipo de cosas. Un par de críticas. Claro, no, está bárbaro y me gusta profundizar en esto. Hablábamos hace una semana, más o menos un par de semanas, con Ale Pérez y me decía exactamente lo mismo que vos. Porque pensamos bastante parecido y nos hablamos seguido con Ale. Sí, me imagino. Pero bueno, él también hacía hincapié en la cantidad de equipos, ni que hablar, y en los días de juego. Yo me acuerdo que anteriormente, obviamente que no es que hay que volver al pasado y nada más, ¿no? Me parece que hay que tomarlo como referencia para poder darle una vuelta de rosca al tema de los días de juego. Las giras del interior eran viernes y domingo, sí. y los equipos, ponele Ferro, el que es socio de Ferro, el que quería ver básquet, sabía que cada 15 días vos podías ir o viernes o domingo a ver el partido, y hasta de última, nada, programás tu bolsillo o para ir con la familia, que ya era un presupuesto, o bueno, o tal vez uno de los dos días de la semana. Pero vos nombrás presupuesto y yo digo, ¿cuánto incide la recaudación en el presupuesto del equipo? Muy poco. ¿No elegimos llenar las tribunas? ¿No preferimos, qué sé yo tengo un conocido justo que vi ahí en el número 13 de Mini B de ustedes. Vito es amigo. Digo, ¿por qué no está lleno aunque sea de minis, de infantiles, de jugadores de inferiores? Hay 138.318 clubes en Capital. ¿Por qué cuando se juega en Capital pareciera que pasa? Claro, en Capital hay, además de toda la gama de variedades que tiene para elegir entretenimiento, no hay ningún incentivo para asegurarnos que haya presencia. Entonces, buscar los mecanismos para que el marco de disputa de los juegos sea más acogedor, más presente. Por supuesto que estamos en pandemia, no lo pienso para el ahora. Lo digo en general. ¿Cuánto más se viste? Por ejemplo, ahora va a volver la NBA, ¿no? En Orlando, en un formato totalmente reducido, pero muy cuidado. Parte del espectáculo, una parte muy importante del espectáculo, pasa fuera de la cancha. Sí, tal cual. ¿No? Casi todo. Mucho, claro, mucho. Sí, bueno, ellos han generado una industria, ¿no? Y debe ser la industria deportiva más grande que hay en el mundo de la NBA. Y la verdad que los tipos se van regenerando todo el tiempo. Nosotros, bueno, obviamente, salvando la distancia. Yo creo que acá hay un tema de que se sigue consultando únicamente a dirigentes y no se hace parte ni a jugadores, ni a entrenadores, ni a árbitros. Entonces esto sigue siendo decisiones de una ronda de muchachos y aún en el 2020, aún con todo lo que vivimos antes, porque éxitos deportivos de los que queramos, pero me parece que eso es un déficit también, ¿no? El tema de abrir un poco y consultar, bueno, sobre todo a la gente que juega, ¿no? Porque lo importante acá son los jugadores. Entonces, nada, creo que hay una falencia ahí, un tema. Sí, y en esta reforma de estatuto que se está pregonando, es curioso, porque estamos en una época donde parece difícil armar un proyecto de básquet femenino, pero parece fácil trabajar en reformar un estatuto que lleva mucho tiempo de vigencia. Es contradictorio. Sí, Yo digo que si se va a cambiar el estatuto, quiero ver qué representación van a tener los jugadores, los árbitros, los periodistas, los entrenadores. Porque son los que le dan vida. Digo, sin pelota no se puede jugar, ¿sí? Ahora, de todos los que respiramos, los únicos imprescindibles son los jugadores, ¿no? Totalmente. ¿No tendrían que tener una palabra ahí? No, pero eso es increíble y ahí hay un déficit. Es raro, obviamente, hay un interés de por medio. Lamentablemente
también llamar a hacer una reformulación de un estatuto en época de pandemia, sabiendo que no te van a responder, que está muy difícil que te respondan las partes, es por demás llamativo. La verdad que no es una manera interesante de empezar una nueva gestión. No parece un momento oportuno o muy democrático. No va a promover la participación, creo yo. Sí, tal cual. Esperemos cambio. Después te quería llevar al lado de la CAP un poquito y el tema de becas, que bueno, vos como director del ENAR, capaz que nos podés explicar algunas cosas interesantes. Pero bueno, quería seguir para el lado de tu etapa de periodista. ¿La selección cuándo fue la primera vez que lo cubriste? ¿En qué torneo? La primera vez que hice notas de selección fue para el Sudamericano de Medellín 1985. Argentina, dirigida por Nasnudel, se concentró en el Hotel Continental, me acuerdo, y fui a hacerle nota a un muchacho muy jovencito que se peinaba para atrás flaquito. Se llama Hernán Abel Montenegro. Claro, muy pibe. El loco Montenegro tenía 18 años. Claro. Y estuve en algunos de los entrenamientos y fui a la despedida que fueron al Sudamericano, y que en ese Sudamericano, que tuvieron buenas y malas, lograron la clasificación al Mundial del 86, donde Argentina ya fue dirigido por otro entrenador, por el puertorriqueño Flor Meléndez, y en ese torneo, que quedó 11º al final, tuvo la particularidad de ser el único equipo que logró ganarle a Estados Unidos. Un Estados Unidos que tenía David Robinson, Steve Kerr, el técnico de Golden State Warriors, que era un tripero magnífico, Smith, había jugadores de primerísimo nivel, y Argentina le ganó 74-70 en la única derrota que tuvo ese equipo en el Mundial del 86 en España. Qué loco, qué loco. Hago una comparación para el Mundial del año pasado. Te veíamos ahí en las transmisiones y bueno, me interesaba saber cómo, le pregunté lo mismo a Ale Pérez, ¿no? ¿Cómo hace un periodista para manejar las emociones, sabiendo que vos venís del palo del básquet, que lo practicaste, que tu familia lo hizo? ¿Cómo manejaste las sensaciones, no solo del año pasado, sino me refiero a 2002, 2004, 2008? ¿Cómo se hace para correrse del lugar de fanático? Depende del rol que estés jugando. Yo en el 2004 fui como productor a Atenas, no transmití, salvo salí algunas veces por teléfono para Teis Sports, pero estaba como productor. En ese torneo, además de tener, yo antes había ido a España al torneo preparatorio que tuvo Argentina, un cuadrangular que no jugó muy bien. Venía, recordemos, de ser subcampeón del mundo en Indianápolis con un juego maravilloso. En este torneo que les digo de Madrid no jugó muy bien. Jugaron Grecia, España y otro seleccionado que ahora no me acuerdo. Y Argentina tuvo un desempeño así como irregular. Quedó tercero. Y después en Atenas yo tenía muy buena relación con Rubén Mañano, con el entrenador, y me daba algunos privilegios que yo ni siquiera pedía, como ver alguna práctica o charlar sobre el cuadro. Me acuerdo que estábamos con Mañano mirando el cuadro que le había tocado a Argentina y los días de competencia para todos, no solo para Argentina. Y Rubén me pregunta: Dani, ¿cómo ves el equipo? Lo veo muy bien, no me gustó como jugó en Madrid, pero lo veo muy bien, lo veo con hambre, lo veo muy, muy compenetrado, y lo veo tremendo a Luis en el poste bajo, por Balboa. Balboa es el segundo apellido de Luis Escola. Luis es sobrino de un jugador de Imperio. Sí, Luis Balboa. Luis, sí, exactamente. Sí. Con el número 6, Luis Balboa. ¿Sí o no? Sí, claro. Exjugador de Muni, hoy Club Ciudad de Buenos Aires. ¿Vamos bien? Sí, bien. Entonces, le digo: Luis está tremendo en el poste bajo, está muy, muy rápido. Y Rubén me mira y me dice: sí, está muy bien Luis, pero no te la devuelve nunca. Me mira Rubén y me dice: pero no te la devuelve nunca. Y yo quiero que jueguen. Bueno, pero si la metes siempre, dejalo que no te la devuelva, Rubén. Bueno, ese tipo de charlas que teníamos. Y
Y en ese torneo, que viví cosas extraordinarias, porque era imposible no vivir cosas extraordinarias, en Ya ese arrancó, histórico torneo. arrancó de una manera. Bueno, el día que arrancó, yo llegué antes que el resto y puse la cámara de Teis Sports en un lugar perfecto. Pasó una hora y al rato veo que la cámara nuestra la corrieron para atrás. Digo, pará, ¿qué es esto? Sí, Nosotros llegamos antes. Entonces el tipo me muestra que es de la NBC de Estados Unidos. Digo, sí, te felicito, está bien, pero yo llegué antes. Esto tiene que ver con lo que pagan de derechos. Nosotros pagamos mucho más, por eso podemos estar adelante. Me lo dijo de la mejor manera. Digo, pero entonces, sí, es así, me dice, y como diciendo, sí, boludo. Sí, claro, el que pone más plata tiene más privilegios. Bueno, todo es un aprendizaje. Entonces nos quedamos en la segunda fila del lado donde Manu metió el tiro del final. Y yo me acuerdo que grité como loco, esto es lo que vos decías, ¿no? Grité como loco y me abracé a alguien y no supe después con quién me había abrazado. Entonces después estábamos en el centro de prensa diciendo, me preguntaban cómo lo había vivido, bueno, le digo, fue una emoción increíble, me abracé con alguien y todavía no sé con quién es. Y el camarógrafo, un rata, me mira y no dice nada. Y pone un cassette en la casetera donde se editaba y me dice, mirá con quién te abrazaste. Pone el cassette y en el cassette no se ve con quién me abrazo, pero se escucha, me abracé con la cámara, me abracé con el trípode de la cámara, no sabía ni con quién estaba, ¿entendés? claro, Así como, claro, no, en ese momento, como yo no tenía que salir al aire, claro, claro. sacás todo eso. Me acuerdo que en la final, cuando Argentina le gana a Italia, llorábamos, varios de nosotros llorábamos, que no podíamos parar las lágrimas. Entonces viene un periodista australiano y me dice, hacía mucho que no ganaban una medalla dorada en básquet. Digo, no, se ve que vos no sos de básquet. En el básquet los únicos que ganaron medallas doradas son Estados Unidos, Unión Soviética, que ya no existe, y Yugoslavia, que ya no existe. Esto es increíble. Y Increíble. además Argentina hace mucho que no gana una medalla dorada. Que en ningún deporte, hace 52 años, desde 1952 en Helsinki, que Argentina no gana medalla dorada. Y hoy, le decía yo a él, Argentina ganó 2 medallas doradas, una en fútbol y la otra en básquet. Claro, ahí entendió, me abrazó y me dijo felicitaciones. Ah, increíble, increíble. No dejamos de ser en nuestro rol, pero somos seres humanos. Oberto me mandó hace 2 días una captura de Instagram, ¿no? No, de Twitter. Entonces, donde estaba el festejo después de ganar por 4-0 la final contra Cleveland en el 2007. Me dice, ¿sabés lo que más me gusta, amigo? Me llevo muy bien. Yo no soy amigo de ningún jugador, me llevo muy bien con Fabricio. Le digo, no, que tú en la última de las imágenes estoy yo detrás de él. Me dice que vos estás tan contento como yo. Qué grande, qué grande. Él estaba respondiendo a la televisión de la NBA y yo estaba atrás esperando con el teléfono para sacarlo por Canal 7, por la televisión pública. Qué grande, qué Y grande. me dice Fabricio, fíjate que vos estás tenés la misma sonrisa que yo, me dice. Cómo los pinta, tienen esos gestos estos chicos que los pinta de pies a cabeza, lo que son como personas, más allá de como deportistas. Y ahí me engancho, hay un comentario de Leo Diego, me acuerdo también de verlo jugar cuando jugaban Ferro, de base, que decía, cómo ustedes, que son tipos que han vivido tantas cosas, cómo tampoco son agentes de consulta, ¿no? Sobre ciertas cosas de la Liga Nacional. Y es verdad, ¿viste? Hoy lo escuchaba también a Ale Pérez con Nogueira en los programas que están haciendo analógicos, y la verdad que tienen un bagaje cultural y del deporte que digamos que Alejandro hizo trampa. Llevó una foto que me pidió los nombres, porque él sabía 2 nada más, era de mi club, obviamente, no porque yo sepa más que él, ni mucho menos, y le dije varios nombres de la foto que me mostró, y resultó que las iba a usar en el programa. Y se olvidó de anotar uno de los jugadores que le di, que le faltó cuando lo mencionó, que era Cabrera, un ex jugador de Imperio que después jugó en Scholl, con el número 13. Zurdo, tirador, muy buen jugador.
No, por eso te digo que me parece que si se viene pregonando el cambio, sería bueno, ¿no? Que sea mucho más inclusivo. Y eso va desde jugadores, periodistas, entrenadores, árbitros, ni que hablar del básquet femenino de una buena vez, incluirlo y darle los mismos derechos que tiene el masculino, porque la verdad que se nota mucho, lamentablemente. Pero bueno, como ustedes tampoco son agentes de consulta, ¿no? Eso es un poco lo que también es extraño, ¿no? Salvo cuando quieren tomar el poder. Ahí siempre nos consultan. Claro, sí, sí, es increíble. Escúchame, Daniel, ¿ves NBA? ¿Te gusta? Fuera de lo laboral, ¿no? Fuera de tu laburo. ¿Te sentás a Sí, ver un veo, partido? eh, más ahora que está muy pareja la competencia, eh, yo soy más seguidor de los estilos de juego que de las figuras. Mm, Igual disfruto mucho, obviamente, de las figuras. Mi identidad de juego siempre estuvo vinculado a los equipos que juegan esencialmente en equipo, que tienen buenas defensas. El juego ha cambiado mucho, la preeminencia de los pivots fue disminuyendo por carencia y por velocidad de juego. Eh, a mí me emocionan las defensas. Si vos me decís, yo admiro los talentos, ¿cómo no admirar un fenómeno como Kevin Durant, como Harden, como Curry? Son extraordinarios, o un talento completo como LeBron. La verdad que son, pero eh, yo lo veo a Kawhi Leonard y me deja paralizada su capacidad defensiva. LeBron defiende bárbaro, Jordan defendía bárbaro con ese tipo de cosas. ¿Viste? Es el gusto de cada uno o la debilidad de cada uno. Yo como era un perro tenía que defender lo mejor posible. claro. Eh, será eso, pero por ejemplo en la década de los 80, cuando empecé a ver NBA, a mí me fascinaron los Boston Celtics porque era un equipo que tenía buenos talentos, pero que tenía un promedio de calidad de 7,50 y siempre jugaba para 9. Claro. En cambio, los Lakers tenían talento de 9 y a veces jugaban 8, a veces jugaban 10 y era insoportable enfrentarse a ellos. Pero quiero decir, este es un juego tan solidario, tan inteligente, que los equipos se afianzan en las defensas para después disfrutar de los ataques. Claro. ¿Y te gusta lo que estás viendo? Porque la NBA, estamos hablando de es otro mundo, ¿viste? Si comparamos con el básquet FIBA nuestro, la realidad es que incluso las reglas son distintas. Bueno, los criterios de arbitraje son totalmente distintos a los de FIBA, pero en este cambio que estamos viendo, la FIBA toma algo de la NBA, se están fusionando mucho. ¿Y te gusta lo que estás viendo de FIBA con respecto, si hacemos un paralelismo con la NBA? Bueno, el torneo más importante del mundo FIBA son los Juegos Olímpicos. Yo creo que ahí era la prueba para ver qué tan cerca o qué tan lejos estaban, tanto de la NBA como del Mundial. En el Mundial, no tengo que decirlo, hubo un justo campeón, pero hubo un equipo que rompió todos los moldes, que fue Argentina. Mm. No, no me refiero solamente a nuestras predicciones que fallaron No, no sé. todas, Sí, sino sí, al sí. mundo del básquet, al mundo de referencia del básquet. Argentina cambió, volvió a ese juego de conjunto con el que se compensan carencias de centímetros, de kilos, con una comprensión del juego y por una articulación de juego en equipo que marcó la diferencia. Mm. Más allá de las ausencias en algunos equipos, la verdad es que la sorpresa fue el nivel de Argentina, pero el estilo de juego de Argentina no fue una sorpresa, es una No. identidad de juego, que se tiene que apoyar en eso, pero que no siempre sale y que depende mucho de la amalgama que logre el entrenador y la composición del roster, digamos, la nómina de jugadores. Eh, Fuera del aspecto de selecciones, creo que la competencia más significativa es la competencia de clubes europeos. Me parece que es la de más calidad, porque a eso se le agregan extranjeros de gran nivel, ¿no? Eh, del mundo FIBA lo que más me entretiene son las competencias europeas de clubes. Claro, La competencia europea de clubes. claro. Y además, hablabas de defensa hace un ratito. Quedó a las claras que Argentina defendió
como caballos todos los partidos, y que eso fue lo que a Argentina lo llevó también al lugar que llegó, enfrentarse con equipos como Francia, Serbia, y prácticamente neutralizarlos en ataque, y obviamente después correr. Argentina, la verdad que recuperaba muy rápido, volaban en 2-3 segundos, ya estaban en el otro aro. O sea, la verdad que fue, en ese sentido, la defensa creo que fue Sí, como porque tiene una media cancha con una transición tremendo, insoportable Argentina. tremendo. Es es el premio que tiene esa defensa, que cuando roba, cuando molesta, capitaliza enseguida. Sí, tremendo, tremendo. Entonces, ¿Sabés eso que alimenta mucho el trabajo de la defensa. Sí, sí, tal cual. Y sabés que hablábamos también con Ale Pérez el tema de los bases, ¿no? Aprovechando que hace un ratito nos comentó Leo Diego, el historial de Argentina con los bases, ¿no? Si vos Tremendo. agarrás cualquier época, y si hay un puesto que siempre estuvo bien cubierto es la base. Vos que estuviste ahí como jugador y como periodista mucho tiempo, ¿cómo podés explicar el fenómeno de la base en nuestro país? Yo creo que tiene que ver con la formación del jugador, ¿sabes? Creo que en la Argentina hay un trabajo de los entrenadores en las divisiones inferiores muy superior a lo que hay en el resto de Latinoamérica. Y que eso nos da una ventaja comparativa en las competencias regionales. A nosotros nos faltan jugadores de más centímetros y de destreza en el juego interno, es la carencia pandémica que tenemos, histórica, pero por comprensión de juego tenemos muchas alternativas en las posiciones exteriores, y no me refiero solamente a bases anotadores, sino bases que comprendan el juego y hagan jugar y sacan el mejor fruto y entiendan en qué momento hay que acelerar y en qué momento frenar. Es muy difícil que un jugador joven tenga esa madurez. Y yo creo que en buena medida expresa el diferencial que tiene el básquet argentino, que es la calidad de su formador. Claro. Daniel, ahora metiéndonos un poquito también en tu laburo actual, al margen del periodista, también te quería preguntar, vos estás a cargo, sos el director del ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y obviamente el básquet te pega en ese laburo, ¿no? A vos te llega, si bien hablás con federaciones de todos los deportes, también Todo el hablás mundo con... sabe que yo soy de básquet. Claro, por Todo eso, el claro, mundo. todo el mundo, A nadie exacto. se lo puedo ocultar, no. Es Claro. más, cuando llega el Vasco a la mesa, digo, por suerte llegó el deporte ya, y me miran como diciendo, ¿cómo? ¿Que el resto no somos deporte? Sí, bueno, está bien. El mejor es Pero el ahí va. básquet. Exacto. Con la nueva gestión de la CAB, ¿cómo le podés explicar primero a la gente qué es el ENAR y de qué se encarga el ENAR para hacer El un ENAR, contexto? el ENAR es un organismo creado por ley que tiene dos socios. Uno es el Estado a través de la Secretaría de Deporte y otro es el, el el deporte organizado en federaciones nacionales representados en el Comité Olímpico. Entonces, tiene un directorio que integran 8 miembros, 4 de cada socio. Alguno de los 4 de cada socio tiene que haber sido deportista olímpico. Ok. Es decir, tratar de estar lo más cerca posible de los que transpiraron y se pusieron la camiseta, ¿no? Esos 8 componen el directorio. Tiene una característica muy particular que son mandatos por ciclo olímpico, es decir, 4 años, y un socio comanda un ciclo olímpico y después pasa a ser vicepresidente en el siguiente ciclo olímpico. ¿Se Bien. entiende? Sí. Y después hay una línea operativa. Yo fui parte de la elaboración de la ley y de el directorio fundacional como tesorero, representando a la Secretaría de Deporte. Sí. Cuando el secretario de Deporte era Morresi, que Claro. fue el primer vicepresidente que tuvo el ENAR. Después de 2 años y de trabajar mucho armando algo que no existía, porque había que escribir procedimientos, código de ética, había que determinar cómo se iba a trabajar. A los 2 años, y ya por cuarta vez, me dijeron que me haga cargo de la dirección general. Yo les decía que tengo mucho trabajo, que no se preocupen, y además que no era bueno que terminemos trabajando de eso, los que Sí. habíamos fomentado el ENAR, pero se entendía que hacía falta alguien que sea conocedor de deporte y que no sea parte de la sociedad dirigente.
Y bueno, y desde aquel momento asumí como director general a fin de 2012 y lo sigo siendo aún hoy. El ENAR fue modificando su fuente de financiamiento. Según la ley, se financiaba con un porcentaje de los consumos de la telefonía celular y después de una no muy aplaudida reforma previsional, el ENAR pasó a recibir por parte del Tesoro Nacional de la Secretaría de Hacienda una cuota mensual con la cual debía moverse. Y aún así, aún hoy es así. Nosotros recibimos fondos públicos ahora, antes no eran fondos públicos. Ok. ¿Y cuál es el objetivo del ENAR? El ENAR se ocupa específicamente de todo lo que tenga que ver con el deporte de representación nacional en su máxima expresión. ¿Qué quiero decir? Vos podés ser el mejor de Argentina en tiro con enano, pero si estás en el ranking mundial de tiro con enano en el puesto 428, no sos alta competencia. Ok. ¿Entendés? Perfecto. Busco un ejemplo sin herir a ningún deporte ni a ningún deportista. Entonces, Argentina tiene muy pocos representantes en la elite del deporte mundial. Entonces, tenemos que determinar, esos son fáciles de ver. El asunto es cómo elegimos los mejores representantes en los otros deportes y los que tienen mayor proyección para crecer en el alto rendimiento. Nosotros nos ocupamos que el deportista, el entrenador tengan sus becas. En el ENAR, por primera vez en la historia, el deportista, el entrenador, el asistente, cobra su beca de manera adelantada, por mes adelantado. Tiene cobertura médica. Todos los viajes son pagos por el ENAR, los viajes, los traslados internos, los alojamientos, todo lo que requiere participar de la alta competencia queda a cargo del ENAR. Y hay un segmento que tiene que ver con el desarrollo. Nosotros le agregamos a poco de ser designado Buenos Aires sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, nosotros le agregamos todo el segmento de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es decir, nosotros nos encargamos de la conformación del equipo, de la delegación que nos representó en Buenos Aires y estamos trabajando muchísimo en lo que va a ser nuestra representación en Dakar en el 2022, en octubre del 2022, no me puedo olvidar porque empieza en el día de mi cumpleaños. En ese escenario se van a disputar la 4ª edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bien, ahora, Daniel, imagino que en muchos deportistas la beca representa muchas veces un gran sustento, ¿no? Para poder llevar adelante. En algunos casos sí, en otros no, pero sí. Exacto, sí, claro, exactamente. Ahora, te lo llevo para el lado del básquet y con esta discusión que se está dando con la CAB en las últimas semanas. ¿Qué es lo que falló? Si es que falló algo, intencionadamente o no, políticamente correcto o no, con el tema de las becas y sobre todo con el tema del básquet femenino, porque tengo entendido que para el 3x3 también no se ha presentado un listado de jugadores, pero para que la gente entienda qué es lo que sucedió, que se dio esta discusión con las chicas del femenino. El ENAR tiene un sistema de trabajo que implica que en cada deporte vos presentás anualmente un proyecto de preparación, un calendario de competencias, planes de entrenamiento, competencias previas, hay toda una cantidad de cuestiones, un cuerpo técnico y un plantel. En algunos deportes solo se paga beca cuando, ¿por qué? Porque la mayoría de los integrantes de esos equipos, handball, vóley, básquet, juegan en ligas, ya sea en Argentina, en América, o en Europa, o en China, juegan en equipos de clubes y por lo tanto se les paga beca cuando trabajan con la selección específicamente. Claro. ¿Sí? Bueno, en el caso del básquet femenino, que además estaba en el escalón más bajo porque el único logro deportivo vigente es el último sudamericano que ganó Argentina, pero como no obtuvieron podio en Lima 2019 con aquel fallido tema de las camisetas equivocadas, que no fue lo único, pero porque también ganaron y perdieron en la cancha, pero no pudieron jugar el partido clave para intentar estar en el podio.
y tampoco refrendaron en la AmeriCup su posición, el logro es el más bajo, el de nivel sudamericano. Claro. Cuando se vencen las becas que vienen siendo extendidas no solamente para el básquet femenino, sino para muchos deportes, porque está en revisión el sistema y hasta tanto se revise, se prorrogan las becas. La nueva conducción de la CAP tenía que presentar un cuerpo técnico, un plantel de jugadoras de cara al sudamericano que se iba a jugar en mayo. En el mes de marzo no lo presentaron, porque si bien hay un técnico contratado, seguramente querían revisar cuál es su proyecto, no lo tenían, y no se presentó el proyecto. Y si no se presenta el proyecto, y si no hay plantel de jugadoras, el ENAR no puede determinar a qué jugadoras le va a dar beca. ¿Por qué? Claro. Tiene que formar parte de ese plantel que va a trabajar hacia el sudamericano. Después, pasó lo de la pandemia, pero fue después. Después se suspendió el sudamericano, fue después, y por lo tanto queda acéfalo tanto la composición del cuerpo técnico, por lo tanto las respectivas becas, como a las integrantes del seleccionado, que no necesariamente son 12. Claro, claro, sí, sí, sí. Ahora, como periodista, no como director del ENAR, ¿cómo ves el manejo que tuvo la CABA al respecto? En este punto yo no puedo opinar, porque soy Ok. director general del ENAR. Claro, Por supuesto que tengo opinión. sí, Por sí, sí. supuesto. Pero yo tengo que ser respetuoso de los roles. Yo accedo a mucha información desde mi lugar y no las puedo usar en términos periodísticos. No, me imagino, me imagino. Es mi ética, no está escrito, pero déjame que me sienta más Sí, tranquilo sí. con mi ética. No, tal cual, tal cual. Sí, sin duda, No, tenemos, ¿sabes qué? no hace falta que sea muy gráfico para que se entienda, No, no, está pero claro. tengo que ser cuidadoso de mi rol como director general de la ENAR. Sí, sí, además imagino cuál será tu opinión, conociéndote y demás. Nada, nosotros en el La club, misma que saben los dirigentes cuando me preguntan, claro, sí, 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 tal cual. pero no me preguntan habitualmente. Sí, porque saben la respuesta que le vas a dar. Eh, porque, nada, estuvimos hablando mucho con los chicos del club, hay entrenadores en el club que también dirigen femenino, o sea, tenemos mucho lazo, entonces digamos, hay un escenario de preocupación. Sé que hubo una reunión en estos días, pero bueno, no entre las chicas del femenino y la CAP, pero la verdad que no he tenido feedback, no sé qué pasó, a qué acuerdo se llegó, pero bueno, hay un poco de ya las chicas vienen golpeadas, ¿no? De años anteriores, entonces es una situación complicada y más hoy que tampoco están pudiendo laburar, el masculino tampoco, esa es la realidad, porque con la situación en la que se está no se está pudiendo laburar y bueno, esperemos que llegue a buen puerto todo esto. Sí, lo que pasa es que en el masculino, por ejemplo, como no era cercano una competencia, los varones no cobraban becas. Tienen otra realidad económica también. Sí, Por sí, más a que eso. tengamos ideológicamente una concepción de equidad de género, poner en el mismo lugar, en la misma realidad, hoy económica, competitiva y de recursos para definir cosas y de peso a los integrantes de la selección masculina para la femenina es irreal. En términos ideales está muy bien y tenemos que tender a eso, pero también en la alta competencia cuentan los resultados. Tiene que haber un camino. Qué sé yo, la posición, ahí vi que entre los que participan está Ana Laura Brown de este live, con quien compartí la mirada del AmeriCup que se jugó en Obras, donde Argentina tuvo tan buena actuación, demostró que hay material para aspirar a más, pero en el alto rendimiento no es ni solidario, ni Sí, sí. cálido, ni afectivo, es cruel. El resultado es el que manda en el alto rendimiento. Entonces, tiene potencialidad para crecer. Tiene que ser ayudada, por ejemplo, para que lleven las camisetas que corresponden y poder jugar contra el rival en cuestión que era Colombia. Tiene que haber un plan de trabajo, tiene que haber una continuidad. Esto pasa en cualquier deporte. Entonces, es muy difícil, y esto es en la historia argentina del deporte está plagado, tener tantos rivales antes de salir a la cancha para enfrentar a los rivales con otra camiseta. Claro, claro. Ahora, Daniel, también creo que hay un tema que se dio en el auge de la generación dorada,
y obviamente también se da en el femenino, que creo que no supimos aprovechar a nivel marketing el boom del básquet, ¿no? Vos podés ver las fotos de Messi, Cristiano, Dybala en todos lados, ¿no? Te vas a un Adidas, a un Nike, y bueno, ves las caras de los futbolistas, pero incluso acá en Argentina no hemos visto en carteles o en donde vos quieras, ni la cara de Manu, ni la cara de Chapu, ni la cara de Escola, y tampoco se ha hecho con las chicas. Yo creo que no se ha ni siquiera explorado la posibilidad, ¿no? de hacer una campaña de marketing masivo. Ahora, ¿qué es lo que falla? Porque con el éxito deportivo no lo tuvimos. Y sin el éxito claramente tampoco. Entonces creo que hay un tema ahí de rever el marketing en lo deportivo. Sí, yo conocí buenos trabajos al respecto y buenas intenciones y de hecho se hicieron cosas, francamente, para mejorar la calidad de la presentación, el respeto a la selección argentina, los resultados que ha tenido. Hay cuestiones que son culturales. En la Argentina, me acuerdo que estábamos con Adrián Paenza en una convención de la NBA y unos periodistas yanquis en la mesa. Había unos yanquis y había unos de Singapur. Entonces, estábamos en un recreo, digamos, de los trabajos que teníamos y creo que era el periodista de Singapur, nos preguntó qué lugar ocupaba el básquet en la Argentina, si el tercero, si... Y Adrián me miró y dijo, bueno, vamos a empezar por el principio. En la Argentina el fútbol es el deporte 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora seguimos, me dijo. Sí, sí. No, no me dijo a mí, le dijo al periodista de Singapur. La verdad es que hay cuestiones culturales que son difíciles de remover. Yo me acuerdo cuando hacía un programa en radio en la red y cada vez que hablaba de básquet me refería a Manu, que en ese momento todavía estaba en Europa, y había oyentes que llamaban a quejarse de por qué yo le decía Manu a Ginóbili como si fuese amigo mío. Justamente yo que no tengo amigos jugadores. Claro. Entonces a partir de aquel día se veía Gonzalo porque me veía engranar, Gonzalo Bonadeo. Entonces a partir de ese día tomé la costumbre de que cada vez que hablaba de Ginóbili hablaba de Manuel David Ginóbili, para que Se te escucha, nadie se te escucha. se ¿No? confunda. Entonces hay aspectos culturales que inciden para que no haya un reconocimiento acorde a la importancia de los logros. Igual creo que la actuación del seleccionado en el Mundial de China conmovió a todo el país. Igual creo que Manu es una figura ya de orgullo nacional desde hace mucho tiempo. Pero no hay una proporción entre la importancia de los logros y el reconocimiento puertas adentro. ¿Qué quiero decir? Hay otros deportes que tienen mucho mejor estructura de marketing porque también mueven otro poder económico, como el Claro, rugby. claro. Algunos amigos del básquet son muy anti-rugby por eso, como resentidos. Yo no, a mí me gusta el rugby. Yo creo que no, nunca un argentino va a ser enemigo de otro deporte o de un deporte argentino. Siempre lo pienso a favor. A mí me emociona cualquier argentino que lleve su aspiración competitiva en cualquier deporte. Me acuerdo que creo que fue en Toronto, que Fernanda Russo en tiro ganó la medalla de plata, me abrazó y me dijo, sos el único que está acá, el único que no es de mi federación que está acá. Le digo, y si sos tan argentina como los otros, encima una piba que Era sacaba una chiquita. medalla de plata, era Claro. glorioso. Sí. Claro, no son deportes populares, no lo van a hacer. El básquet sí tiene mucha historia y es popular y se ha jugado de manera quizá anárquica en muchos lugares, pero el aro, el tablero de básquet es casi como parte de los patios de muchos colegios en la Argentina, ¿no? Sí. Hay una historia en relación al básquet, pero eso no se traduce después en el seguimiento y reconocimiento de esta actividad y de los precursores que hemos sido a nivel continental en la competencia argentina. Eso es en parte una cuestión cultural y en otra parte que no se ha logrado con diferentes planes de marketing y de difusión generar más atención sobre el básquet, más seguimiento sobre el básquet. Y eso que están asegurados una cantidad de partidos televisados por semana, ¿no? Pero Claro. bueno, no es una tarea sencilla y no toca los timbres el básquet que más se atienden. Si el rugby estuviese supeditado a un aporte económico de sponsors que se restrinja al rating que tiene,
nunca hubiese tenido los recursos que tuvo. Exacto, Lo que exacto. pasa es que la mayoría de los que dirigen o que administran la pauta publicitaria de las grandes empresas o jugaron o formaron parte de clubes de rugby. Y esto Exacto. es un condicionante de capas sociales, que negarlo sería también ridículo. Ahora, que Es- eso genere resentimiento, yo con eso del camino no estoy de acuerdo. claro.